estando ahí hospitalizado, en mi ventana estaba en Iquique, se veían a todas las personas surfeando. Y ahí cuando salí de la clínica volvió mi amor por meterme al agua y surfear y nadar y todas esas cosas. Entonces ahí te das cuenta que cuando competís con estos viejos no tenéis que ir igual que ellos, tenéis que entrenar a la más rápido, tenéis que ir más fuerte, tenéis que ir con la mentalidad más ganadora. No puedes ir como a competir, tienes que ir a ganar, ¿cachai? La resiliencia y el coraje son características fundamentales para el alto rendimiento. Y hoy tenemos un tremendo atleta que logró sobreponerse a una tremenda lesión y accidente en su vida. Producto de este accidente, él hoy compite en CrossFit adaptado y clasificó a los CrossFit Games en Las Vegas, Estados Unidos. Nos representó como Chile y nos cuenta cómo fue esa tremenda experiencia. Además nos habla de su vida en general, cómo logra tener una vida atlética y además congeniarla con su vida laboral y familiar, también su historia en diferentes ámbitos. Tenemos una grata conversación junto a Coach Mike que nos acompaña en este capítulo, así que te invito a que lo disfrutes. Bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Philadelphia Strength. Hemos estado ya avanzando en esta temporada, disfrutando mucho la conversación con varios atletas que nos han visitado. También tuvimos la oportunidad de conversar con una entrenadora, una psicóloga y así eh, enriqueciendo el conocimiento, conociendo las experiencias y hoy no es la excepción. Tenemos un gran invitado, primera vez que está con nosotros en el podcast, sin embargo es alguien bien cercano porque también hemos hecho algunos procesos juntos y en estos momentos es uno de los atletas que se puede llamar a mucha honra y con mucho orgullo que ha pisado los CrossFit Games. Él es Seba Castillo, más conocido como El Ratón, ¿no? Bienvenido, Seba, ¿cómo está ahí? Vale. Hola niños, ¿cómo están? Súper bien acá, tranquilo, esperando a entrenar más ratito. Genial. También tenemos otra persona que está aquí, que es parte del staff de la casa, que es el Mike, y que también va a estar participando de este podcast. Mike, ¿cómo estás tú hoy? Hola a todos, muy bien aquí, preparado ya, listo para contribuir aquí con esta buena conversa con los Sebas. Perfecto. Y bueno, yo disparo primero, gente. Disparo primero porque hay personas que quizás están escuchando y no conocen al ratón. Eh, Algunos datos en general, él está allá en el norte de Chile, en la segunda región. Sin embargo, me gustaría que tú te presentaras, Seba, así como algo, una foto actual. Seba, qué hace, cuántos años tiene, a qué se dedica, y después nos vamos ya de lleno a la parte más deportiva. Bueno, Sebastián Castillo, 43 años, deportista adaptado y máster, ingeniero mecánico, trabajo en mantenimiento acá en Minera Centinela. Eh, Llevo como 8 años haciendo CrossFit. Eh, no sé qué más te podría decir. Soy amputado de pie y medio, tengo una amputación metatarsiana, que eso más de ser un atleta adaptado. Eso. Perfecto. En la presentación ahí nos fuimos directo a una de las preguntas, porque claro, un atleta adaptado tiene que ver en CrossFit con diferentes categorías de adaptaciones. Después tú compites en esas categorías cuando estamos hablando del nivel oficial. ¿Cuántas categorías son? Como 15 categorías, ¿o no? Algo así. Son varias. Bueno, primero eran 3, después me mutó a 15 y ahora son 16. Agregaron una más de, no 17, agregaron una más de neuro y una más de silla de ruedas. Perfecto. Y tú te encuentras en Lower Minor, que vendría a ser lesión menor de tren inferior. Es polémico igual para nosotros que estamos trabajando juntos porque también es una amputación que se considera lesión menor. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te catalogan ahí en esa categoría? Aquí imaginando en mi categoría, en lower hay 3 categorías que es bajo rodilla, sobre rodilla
y menor, que sería un punto de contacto, dos puntos de contacto y menor. Yo siempre fui de dos puntos de contacto. Ahora inventaron el minor y no sé por qué me tiraron a mí porque yo soy el único computado en minor. Hay lesiones demasiado menores, entonces estoy como entre medio de dos y como me iba bien en los levantamientos me tiraron para minor. Vale. Pero es algo que yo creo que estoy más cerca de ser dos que minor, pero eso yo no lo decido, lo deciden ellos. Vale. Oye, antes de pasarle la palabra al Mike, que probablemente tiene algunas preguntas respecto al contexto del SEBA, a dónde, quizás dónde partió el tema ya más de CrossFit, me gustaría que nos contaras, o a la audiencia en general, de dónde vienes en la parte deportiva, qué deporte hacías antes y en qué momento tuviste este accidente que de cierta manera determina, me imagino, un suceso de vida, ¿no? Algo que te marca no solamente en lo deportivo, sino que en lo personal. Me gustaría saber esas dos cositas, de qué contexto deportivo viene y esta otra pregunta. Bueno, yo cuando era chico, bueno, mi abuelo fue campeón de Chile de boxeo y fue entrenador de varios campeones. Yo me crié en gimnasios de boxeo y de lucha. De ahí partió como el deporte, después me jugué fútbol en todas las selecciones que pude, jugué en menor, en la universidad, en la adulto del colegio. Después me dediqué mucho al bodyboard, viajé por hartos lados, fui a México, fui a Brasil, Perú, Ecuador, surfeando, hice harto bodyboard. Y también, aparte, también anduve en skate muchos años, como 20 años. Después pasó el accidente y ahí como que se acabó mi deporte. Yo solamente me dediqué fue pura fiesta, perdí el rumbo del deporte. Y cuando, estando ahí hospitalizado, en mi ventana estaba en Iquique, se veían a a todas las personas surfeando. Y ahí cuando salí de la clínica, volvió mi amor por meterme al agua y surfear y nadar y todas esas cosas. Bueno, De eso partió porque cuando yo me paraba de la cama y caminaba al baño y no tenía cardio. Entonces era como que ya, tengo que hacer algo con mi vida, o si no, esto se acaba pronto. ¿y cómo siguió después eso en relación al CrossFit en específico? Bueno, empecé a ir si no me equivoco, a Sportler. Ahí conocí un entrenador que después del tiempo fue el entrenador de Qatari, que fue como el primer entrenador que tuvo. Él había hecho la certificación Level 1 en Colombia. Y él me invitaba, hasta que un día fui, me invitó cuando abrieron Qatar y entrené con él y al final de ahí ya nunca más salí de un box. Esto ha sido como 2015, 2016, por ahí. Qué tremenda experiencia, Seba. Me surgen dos preguntas. Una, ¿cómo abordaste mentalmente o quizás fue un escape, quizás fue como salir de ese, no sé, esa experiencia traumática, por así decirlo, refugiarte en el deporte o simplemente una decisión y fuiste directo a entrenar? ¿Cómo hiciste esa transición? Ahí es donde quisiera apuntar. Bueno, conocí hospitalizado, conocí a mucha gente, estuve en hartas clínicas y acá tenéis dos opciones, una, seguir con tu vida o te estancáis en lo que te pasó. Y pasó como que nunca tuve las ganas de estancarme, como siempre ya, esto sirve para algo. Algo me dio otra oportunidad, la vida me dio otra oportunidad, tengo que hacer algo con mi vida. Y empecé a buscar cosas que me mantuvieran alerta, o por último, en el sentido de que hacer algo que quede, ¿cachai? Que la gente se acuerde de mí, que mis hijos se acuerden de mí, y después ya, vamos a crear un legado. Eso fue. Qué buena, porque mi pregunta va porque muchas veces nosotros mismos nos autoimponemos los límites y no sé, no, hoy no voy a entrenar porque estoy resfriado, no me siento bien, no dormí bien, etcétera, y es como encontrar ese cambio, ese clic de que te va a llevar a la constancia, a la disciplina. Yo creo que en tu caso quizás fue algo más más drive, así como
voy y sé que de aquí no va a salir nada malo, porque confiando en que todo va a estar bien, yo creo que uno puede vivir mejor, pues, y creo que la disciplina, la constancia te va a hacer, te va a hacer, te va a dar muchos beneficios. Sí. ¿No? Y así es, cuesta mucho también hacerse los tiempos. Bueno, acá, tú sabes que acá en Chile bueno, se trabaja muchas horas, eh, hay muchas cosas que hacer, tenéis poco tiempo, los box están lejos, no todos los box tienen open box, eh, pagar una mensualidad es caro, el suplemento es caro, que alguien te apoye es difícil, entonces trabajar, tener hijos, entrenar, tratar de optar a lo más alto, teniendo poco tiempo, limitaciones, que no tenéis la prótesis, que sí la tenéis, no, es complicado. Entonces al final todo va un poco más en la cabeza, tenéis que ir caballo de carrera y darle nomás. A lo Sí, mejor, sí, a lo mejor tu crecimiento va a ser más lento que los demás, pero el camino se está pavimentando. claro, como dijiste de chico, igual te moviste harto, igual fuiste muy activo. Yo creo que eso también te llevó a continuar ese camino, pues. Sí. Lo otro que te quería preguntar es cómo te clasifican o cómo te catalogan o en qué categoría te meten en los games, qué requisitos te piden, no sé, como documentación, etcétera. En este caso, siempre antes de empezar el Open, tenéis que hacer como un formulario que es como se llama carta de clasificación. Entonces tú mandas tu discapacidad y cosas, tienes que mandar fotos de tu extremidad o lo que tienes malo, y en este caso te piden papeles. Yo no mando papeles, yo mando mi carnet de discapacidad y ellos te ven dónde va. Hay gente, los gringos mandan más papeles, mandan más fotos, igual han eliminado muchas personas que realmente no son lesiones, no son amputaciones, no son discapacidades, son lesiones que después se sanan. Entonces se ha filtrado un poco eso. Clarísimo, Seba. Es un proceso ahí de acreditación con la parte médica y yo tengo la pregunta respecto a que nos cuentes en realidad que teniendo esto, teniendo esta posibilidad de entrenar y mantenerte sano, también en algún momento tomas la decisión de decir, no solamente me quedo con eso, sino que voy a ser atleta de CrossFit y no solamente de CrossFit, sino que de CrossFit adaptativo. Eh, Cuéntanos cómo pasó eso y de la mano danos alguna reseña de algunas competencias en las cuales has participado. Bueno, esto partió cuando ya empecé a hacer CrossFit. De hecho, yo nunca pensé que era un deporte, pensé que era solamente o partió así, que era como un método de entrenamiento, de que al final se transformó en deporte. Yo recuerdo que viendo las noticias, vi a la Pistola Gagá con el Seba, que eran como los primeros que entrenaban acá, con el Pipe, con Maturana, que eran los que creo que eran los únicos que competían. Fueron a un mundial. Y dije, oh, increíble, y caché que le faltaba las piernas, y dije, oh, si ellos pueden llevar todo. Y busqué hasta que pillé a Héctor en Facebook, en Instagram, no guardo, y le hablé, pues me invitó a entrenar. Y ahí me dijo que esto era tanto, y después al rato me dijo, va a haber gusto, que era el nacional en ese tiempo, y me dijo, tiene calidad adaptada, ¿quieres venir? Y dije, ya, pues, compré mi pasaje, me fui con lo que tenía, competí, y me fue bien, quedé segundo. Y dije, ya no soy tan malo para esto, llevaba 6 meses entrenando. Después me dijeron, oh, hay un campeonato en Canadá. Ya, junté mis luquitas, me fui a Canadá, segundo de nuevo. Después segundo de nuevo. Y empecé y dije, ya, no soy tan malo como yo creía, empecé a competir y ahí ya no nos bajamos más del barco. ¿A qué competencias más importantes has ido, aparte de esta que hemos estado haciendo todo el rato alusión de que fuiste a los últimos Games, pero algunas competencias importantes que te hayan marcado, que te hayan dicho, oye, se están haciendo cosas grandes igual en este deporte? Bueno, acá en Chile competí en gusto, en adaptado, en dupla, en trío, en individual 2 veces. Fui a Guadalajara 3 veces, que es un gran evento, ahí conocí a todos los atletas mundiales. Clasifiqué una vez a Granite Games, pero se suspendió por pandemia.
Fui a World Games, que era el mundial de ese tiempo, fui 5 veces, que fueron en Canadá. Fui también a los Games ahora. World Games también se hizo también en Carolina del Norte. Fui a Río de Janeiro en Six en equipo. Fui a Barcelona, que también fue un buen resultado, creo que quedé como cuarto. Bueno, es como lo más importante que yo igual por estos lados. Así se nota, Mike, ¿no? Buen Bien currículum. nutrido ese currículum. Sí. Me faltó el año pasado, fui a Puerto Rico, ¿cómo se llama? Venture Extravaganza, ahí salí tercero, ahí me fue bien. Bueno. Oye, Seba, y a nivel de planificaciones, yo sé que has estado con diferentes entrenadores. Me gustaría saber tu experiencia o cómo podrías afrontar un cierto estilo de planificación que de repente no resuena contigo, que de repente uno dice, ¿para qué hace esto? ¿Por qué lo hago? Me gustaría saber tu perspectiva de cómo o cuánto, no sé si cuántos entrenadores, sino como cuántos tipos de planificaciones has hecho, por qué te cambia, por qué te gusta. Yo, porque puntualmente, creo que el año pasado hablamos y te dije, el año que viene se logra con Filadelfia. Y cambiaste de entrenar con nosotros y bueno, aquí estamos. No sabía esa Bueno, historia, no le conté, Mike, no le conté. No, mira, yo entrené con Seba, entrené con Pato Torres en Santiago y después todas mis planificaciones fueron Maigen, tuve Invictus, Provence, ¿cuál más tuve? Esos 3 creo, no más. Obviamente las planificaciones que son online no van para ti, van por una acción demasiado general. De repente dicen, ya, hago un workout con 255 en Snatch. Y yo como que, ya, no puedo hacer eso, tengo que ser elite para hacer eso. No hay una aplicación. Entonces, me imagino para la gente que trabaja y más encima es adaptativa, necesita algo que sea completamente para ti, que te pueda ver tus debilidades. Lo bueno es que yo, como con Seba, tengo el feedback que digo, Seba, estoy malo en esto, pa, y lo pone. Quiero mejorar en esto, pa, y lo ayuda, ¿cachai? Eso no lo puedo hacer en planificación online. Y eso, al final, uno va moldeando y va viendo qué más le sirve, ¿no? O qué puedas hacer en tu tiempo. Porque me dejando ir a hacer una lesión gringa de 2 jornadas, 3 horas cada uno, son 6 horas. No es, a menos que viváis de esto, es algo, no sé si vamos a entender con eso. No es sustentable. Claro. Sí, por ejemplo, el gringo vive en el gimnasio. Y ahora, o sea, todo este proceso, ¿sientes tú que entrenar más te hace mejor o entrenar menos, más inteligente quizás? ¿Cómo viviendo esos procesos, qué crees que es lo mejor en tu caso, más que todo? Por ejemplo, apliqué todo. Entrenar mucho, entrenar poco, solamente lo que soy bueno, lo malo, todo, y al final es más, entrenar inteligente es mejor que entrenar mucho. Eso más o menos lo que a mí me sirve. Pero imagino que yo haga todo el día RM, no quiere decir que al final del día voy a levantar más. Para mí es más, me sirve más, ¿cómo se llama? En mi caso, extrañar el movimiento. Si yo lo extraño, me va mejor en ese movimiento. Entonces, si lo tengo saturado, no me va bien. Como que lo hago por hacer. No sé, es algo que a mí me pasa, no sé si a todos les pasará lo mismo. Sí, no, en mi caso no lo había pensado de esa forma. Está buena la idea. Yo siempre Oye, levanto más, cuando menos levanto. oye, Seba, contar un poquitito el abordaje que tenemos con tu plani desde mi parte como entrenador y como parte de este grupo de Philadelphia Strength, es que igual el Seba tiene trabajo por turnos. Está trabajando en una modalidad que aquí en Chile, en el norte sobre todo, es algo que se conoce mucho, que es un tema asociado a la minería. Entonces, por lo general, y esto ha hecho cambios de trabajos, cambios de gimnasios en las faenas, y eso también te hace ir cambiando tu planificación. Entonces, en ese sentido,
tener una plani que es híbrida porque tiene una parte que hacemos un poquitito más como de gimnasio, de fortalecer las debilidades, de tener una mejor estructura, y después en el box, y en este caso tenemos la suerte también de tener un gran box allá en Antofa, que es parte de tu proceso, que son los chicos ahí de Monkey. Se logra una planificación más a la medida del SEBA, y de la mano con contar eso, me gustaría que tú también nos pudieses contar acerca de cómo haces calzar tu vida no deportiva con tu vida deportiva. ¿Cuáles son tus desafíos en ese aspecto, en el utilizar tus tiempos? También tenés tu hija, tu pareja. ¿Cómo se te hace llevar esta vida atlética con tu vida convencional, por decirlo así? Uy, es difícil. He estado a punto de separarme varias veces por esto. Pero trato de captar lo más que pueda cuando tengo emergencia, me ando a mi guagua, la llevo al gimnasio, a mi guagua igual le entreno un poquito, mi señora igual le entrena, ella es profe de yoga, tengo mi remo acá, entonces trato de como calzar todo, tener el tiempo de hacer las cosas más rápido, si me falta algo, lo hago el otro día, o lo hago acá, voy al estacionamiento, si no tengo una pesa, pesco una piedra, no sé, siempre busco la forma, yo nunca dejo de entrenar, siempre me mantengo activo con lo que sea. Entonces, al final, yo creo que va más la gana de uno más que las cosas que uno tiene. Yo creo que muchos atletas de nivel, no sé, Froning, Calipa, que fueron los antiguos, los primeros, siempre es como que ellos siempre decían que al final la cuestión es moverse de alguna forma, no estancarse, y creo que ha funcionado. A pesar de tener 43 años y competir con pura gente de 20, creo que lo he llevado al límite a los cabros chicos. Buena, buena. Es una mentalidad Oye, de rola. algo así, es muy parecido, y de hecho, antes de partir a Games, que ahora es la conversa que me gustaría que tuviésemos, el Seba vino acá a Filadelfia a hacer ahí un fin de semana, una inmersión que nosotros le llamamos Inmersión Filadelfia, y ahí estuvieron con Rola metiendo alguna sesión, eh, con esa mentalidad de no dejar de moverse. El Rola tiene la misma política en realidad. Es como siempre me muevo, esté donde esté, con lo que tengo, hago algo. Oye, Seba, cuéntame respecto a tu experiencia en los games. Ya la hemos conversado nosotros, pero creo que es un tema interesante para la gente, el evento en sí. ¿Cómo fue para ti llegar a este lugar que se ve por lo general por la tele? Tú sabes el porcentaje. Los que llegan a games son menos del 1% de las personas que practican CrossFit. O sea, realmente es un lugar especial. Bueno, llegar fue súper difícil. Yo creo que cuando partió adaptado en Game, creo que fue el 2021-22, éramos 500 personas y entraban 5, que era muy difícil clasificar. El primer año quedé 22, después quedé 16, después 12, hasta que se separaron las categorías y dije ya, ahora clasifico. También quedé afuera como por 2 cupos, que entraban 5, quedé séptimo, y dije, ay Dios mío, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer más? Ya, la cosa que lo logramos, habíamos clasificado en el Open 11, entraban 20 a la semifinal, quedamos quinto. Entonces, ahí me di cuenta que estaba muy bien en barra, en peso me fue bien, y en algunos webs de gimnasia igual, y ahí que lo hicimos bien. Bueno, llegar a los Games igual fue como un golpe medio, ¡bah! El hecho de que haber trabajado 7 días de noche, dejar 3 días más, llegar a Las Vegas con 40 grados, haberme bajado con bajo cero, no poder moverme, me costó el primer día, me jugó muy en contra poder moverme. Allá el calor es impresionante y todo tiene aire acondicionado, pero así a full gripe, primer día. Partimos así. Llegar, ver a los mejores, igual como que fue como que me dio así como un poco de pánico al principio. Ya como el segundo día empezamos a tranquilizarnos, pero los workouts
la gente, fuera las cámaras acá. Yo no iba a un mundial de 2001, 2000 por ahí, entonces como que fue como que volví a partir de nuevo, fue como que era un rookie de no compitiendo y fue bastante difícil. Había entrenado mucha gimnasia, mucho peso. Primer día, puro cardio, entonces era como, me faltó un poco de cardio, entrenar, weón. Mucha cuestión, weón. Eso es lo que me faltó, weón. Pero al final uno va aprendiendo estas cosas, weón. Genial. El lugar en sí, en Las Vegas, fue cerca de estos lugares emblemáticos, era como en un resort. Yo veía las transmisiones en vivo y se notaba que era todo indoor. ¿Cómo era eso? Sí, era un hotel, se llamaba Westgate, ahí donde vivió Elvis Presley. Vivió un tiempo en ese hotel. Era un bloque de hielo, o sea, y afuera había 40 y tantos grados, entraba y te congelaba. Era súper grande el espacio, estaba súper bien hecho, súper bien coordinado, los tiempos, todo estaba muy, muy bien hecho. Y también, lo que también me afectó un poco también, el hecho que es tener el techo demasiado bajo, el oxígeno, me costaba respirar, me costó mucho acostumbrarme al clima. Eso fue muy, muy cuático. Y tú llegaste como 2 días antes de la competencia, ¿no? Un día antes, algo así. Llegué un día antes, pero en la noche, súper tarde. No Llegamos, había tiempo de aclimatarse, a eso me refiero, porque en realidad, si estáis allá en Estados Unidos mismo, ese tipo de cosas tampoco se afectan sin buscar como ni siquiera algún tipo de excusa o algo así, sino que poniendo las cosas en perspectiva, ese hecho de venir del culo del mundo, como se dice, tiene sus efectos también en ese aspecto. sí, al final yo planeé como todo para que poder llegar antes y poder entrenar un poco, moverme algo. Tuve el percance que cuando bajé del trabajo tomé el bus equivocado y me fui a Bacalama en vez de irme a Antofa. Entonces perdí 4 o 5 horas de vuelta para acá. Entonces llegué, hice mi maleta y me tuve que ir al tiro. Entonces ese rato que yo tenía planeado para moverme, lo usé viajando. Entonces dije, ya llego allá y voy a moverme un poco. Llegué muy tarde. Y el otro día, moverte un día antes o hacer un workout un día antes tampoco es bueno. Entonces dije lo que Dios quiera. Dije. Pero para nosotros que venimos de muy lejos, es complicado planear eso, es súper difícil. A menos que no trabajes y puedas planearte irte unos 3 4 días antes, que puedas moverte 1 o 2, pero es súper difícil. ¿Y qué otra cosa podrías hacer distinto en un futuro? O sea, irse un poco antes, ideal. ¿Qué otra cosa? Dormir más, no sé, bajar los nervios. Yo creo que la primera experiencia igual es más choqueante, ¿no? Yo nunca me sentí nervioso compitiendo, pero es que esa como games es games. Tienes que estar preparado para todo. Iba manejando un ejemplo, teníamos que hacer legless. Yo había practicado legless toda la semana, tenía así unos bíceps, y dijeron ya no es legless sentado. Ya, te cambió 5 minutos antes, ya no era lo que tú habías entrenado. Ya, hay que hacer legless sentado. Entonces, un workout de puro remo. ¿No? Nosotros nunca hacemos un workout ni un campeonato de puro remo, más en Sudamérica. Yo nunca he ido a Gusto, he ido, no sé, a Battle de Argentina o he ido a Monster de Brasil y nunca te toca hacer un boot de puro remo, que te 20 minutos haciendo remo. Entonces, esas cosas no estamos preparados. Y también, si tú veis los games, siempre cuando explica Richelme, Moreira, no sé, siempre tenemos ese problema como que el latino no está preparado como el gringo. ¿No? Hay que tener como ya ese enfoque, como ir a todo. ¿Ves? Y pasa. Y fue súper difícil como yo ya. Primeros 3 workouts, pura máquina. No, nosotros los latinos no entrenamos pura máquina. ¿No? De hecho, acá compré una máquina súper caro. Entonces Claro. eso como que a mí me cuesta un poco.
¿no? Como que no fue CrossFit el primer día. Fue como, el que es más alto gana, el que es tiene más cardio gana. ¿Cachai? ¿No? Igual sumándome a la pregunta que hizo el Mike, sumándome a la respuesta en realidad, también saber de que prepararte para el Open no es lo mismo que prepararte para los Games. Prepararte para la Quali no es lo mismo que prepararte ni para el Open ni para los Games. Entonces son como, de cierta manera, una versatilidad, porque en los Games te pueden mandar a correr, te lo pueden hacer, te lo pueden hacer, mandarte a correr afuera y con un saco al hombro, pero eso no va a pasar ni en el Open ni en la Quali, ya lo sabes. Entonces, el irte preparando para ese tipo de estímulos en un atleta que, si bien es cierto, a mí me gusta usar la palabra profesional para cualquier persona, porque si estáis tomándote las cosas en serio, para nosotros eres un profesional. Sin embargo, no eres alguien que esté dedicado a tiempo completo, te da poco margen de error. Creo que ese es un concepto también dentro de lo que dice el Seba. Tienes poco margen de error versus alguien que tiene una posibilidad quizás más grande de meter estímulos versátiles en todas esas horas que puedes planificar a la semana. ¿Qué pensáis, Seba? Sí, no, es complicado. Imaginando también, yo creo que también es la actitud también de los que tienen los gringos, tienen una actitud de ganar todo, siempre ganar todo al 100. Y nosotros acá en Latinoamérica somos, ya vamos a ir parcelando, 5-5-5, 3-7-7, 21-21, vamos como con la planificación. El gringo no está ni ahí, loco, va todo el rato y como que, yo digo, ya en un momento se va a caer y algunas veces ni se caen, weón, llegan a la meta y tú decís, weón, ¿en qué momento descansó este weón? Se cansa en algún momento se cansa. Dejando, me ha dado un ejemplo, había un workout que era como wall balls, estocadas y doble under. Yo dije, ya, hasta no me los calzo, yo wall ball estoy máquina. Me mandé, todos son broken y siempre salía último del wall ball. Entonces yo decía, ¿en qué momento le ponís velocidad al wall ball, weón? Si todos vamos a la par, pues, entonces, claro, yo era el más chico, a todos los viejos les llegaba acá, obviamente por distancia me ganaba, la estocada igual, pero entonces ahí te das cuenta que cuando competís con estos viejos no tenéis que ir igual que ellos, tenéis que entrenar a la más rápido, tenéis que ir más fuerte, tenéis que ir con la mentalidad más ganadora. No podés ir como a competir, tenéis que ir a ganar, ¿cachai? Y eso también me faltó, yo creo, ir con una mentalidad más ambiciosa. Y creo que en algunos workouts se logró. Los workouts de peso, los de gimnasia me fue bien, y los gringos como que igual se asustan contigo, ven un chatito, weón, que le llega acá, weón, medio rochonchito, weón, y los pasa, igual el loco se impresiona. Y yo creo que hay que cambiar un poco, los sudamericanos tienen un poco que cambiar la mentalidad, weón, de ir a buscarlas todas, weón. Yo creo que en CrossFit estamos demasiado como muy recaídos, ¿cómo se llama? Muy tranqui. Y yo vi ahora, cuando yo siempre veo videos, tú sabes que yo veo videos todo el día de CrossFit. Y vi al brasileño que clasificó, que ganó acá. Y claro, el loco igual iba como tranqui, mirando para los lados. Y ese loco cuando compite acá, weón, le vuela a todos, weón. Entonces con eso, weón, te que ir más brígido. No, tienes que ir como tú con un latinoamericano. Y eso no, yo creo que nos falta, tener esa mentalidad más ganadora y también ir por todo. Oye, en todo caso, Mike, ahí te cedo después de esta pregunta, va de la mano con lo que nos contaba, que no dar por hecho que la gente sabe, pero varios de tus competidores en esta categoría son ex Marines, ex Navy SEALs, tienen ahí unos niveles mentales que, si lo vemos desde ese punto de vista, no solamente se prepararon en lo deportivo sino que ya venían con un ahorro importante. ¿Cuáles eran esos atletas que estaban en tu categoría? Algunos de ellos para destacar, por decirlo así. Bueno, a menos el otro latino que había, que era Omar, que es como el que más conozco, que hemos competido harto años, él fue en Navi, y el loco es una máquina, tiene una mentalidad ganadora increíble. A lo mejor a veces yo en el Open le gané, y en el semifinal igual, y llegamos a los games y el loco arrasó. Y a mí yo quedé bastante impresionado por su nivel con la gente ahí, porque esto es así.
el que había quedado tercero, weón, quedó último, penúltimo, yo que quinto, que penúltimo, entonces al final no es como, no quiere decir que tu desempeño es bueno, no, pero ni en semifinal, quiere decir que se va a ganar una victoria en la final. Al final hay muchas cosas que te pueden pasar, como te decía, el clima, la gente, los nervios, una lesión, no sé. Claro. Pero los viejos son bastante duros. Yo pensé que me iba a ir mejor de lo que he ido, pero hay que ir duro, hay que ir fuerte, hay que ir así a ganarle a estos viejos con todo. No respiráis, ya, te pasó uno. Así es fácil. Hay que ir al fallo y al choque. Sí, hay que ir al choque. Y bueno, en todo caso, esto nos sirve para tomar nota de cómo entrenar, qué mentalidad llevar, como tú lo estás diciendo, y mejorar toda esa falencia que pudieron existir esta vez. Pues si al final es ensayo y error, uno va aprendiendo. Y me surge preguntarte cómo notaste el ambiente entre los otros competidores, son buena onda, porque en competencia es como la careta, la máscara, y en persona sé que son distintos. No, los viejos son a la pinta en el sentido de que sabían que yo no manejaba mucho el inglés. Ellos se esforzaban en hacerme entender cosas que habían cambiado ante el World Cup. Algo que no es obligación de ellos. Ellos a lo mejor se pueden callar y a ti te dificulta y te ganan por eso. Los viejos siempre se preocuparon de que todos tuviéramos parejos. Y eso es bastante caballero de parte de ellos, porque prácticamente puede uno esconder información, porque he conocido atletas que esconden información y cuando vas a competir, no rep, no rep, no rep, no rep, y el loco sabía eso y no te lo dijo, pero estos viejos intachables, yo creo que fueron de todas las veces que he competido, creo que fueron los más limpios que es con los que he estado. Qué bueno, sorprendente ahí. Y yo quiero apuntar un poquito al entrenamiento que tú haces y cómo lo afrontas. Como, no sé si se dan esos espacios como de competitividad, si tú te lo imaginas también, como hacía Jordan, que se imaginaba enemigos ahí enfrente o conflictos con otras personas para después darlo todo. En el entrenamiento, ¿cuál sería tu debilidad? ¿Cómo lo afrontas? ¿O qué piensas cuando estás entrenando? Si estás más presente, si haces un ritual, como hace el Rola, si está como muy metido en lo que haces, pues. Mira, yo creo que esto pasa por lapso. Yo no creo que uno esté así como la mentalidad que tiene el enemigo al lado, va a ganar todo el día, no creo que sea así. Porque al final nosotros, al ser humanos, tenemos hartos problemas en la casa, trabajo, problemas de deuda, cosas así, y no siempre el entrenamiento no está 100% enfocado. Yo creo que en este periodo, que fue el año 25, entrené muy competitivo al principio, después empecé decayendo, después aumenté, y uno va así. Mejando ahora, después de que competí en Games, llegué a mi ciudad y empecé a entrenar, creo que me he tomado el peso a entrenar como así como a todo, como debería competirse, ¿sí? Porque como usted sabe que ahí eh, yo siempre he entrenado así como, ya voy a hacer el 777, el 555, el tanto, no, ahora he entrenado así a todo, que llegar así a estar botado, ya así se tiene que entrenar, no con el, ¿cachai? He tratado de hacer todo, así como como entrena el gringo. Entonces he tratado de entrenar desde que llegué a Games acá, todo el rato así, compitiendo, que tengo el loco al lado todo el rato, persiguiéndome. Porque así, yo creo que así puedo encontrar la clave para poder ganar, pues voy a ir a lo más alto. Porque si entreno por entrenar, a lo mejor me va a ir bien. Justo el loco al lado se cayó y cosas así, no, uno no puede optar por suerte. Uno tiene que optar a ganar. A lo mejor no lo vas a lograr, a lo mejor sí, eso nadie lo sabe, pero si te sale, al menos te diste cuenta que llegaste a la meta y pusiste lo mejor de ti. Esa es la clave. Bueno,
Bueno, esa parte incluye muchas cosas, lo que dices, no solamente la parte física, sino que también el entrenamiento mental de alguien que está entrenando por competir versus alguien que está entrenando por mejorar, por su salud, como que se logra hacer esa diferenciación claramente cuando escucháis a alguien que tiene ganas de ganarlo todo versus alguien que va y, oye, clasifiqué bacán, voy a pasarla bien y está perfecto, somos diferentes todos y me gusta ahí escucharte con esa claridad, Seba. Nosotros tuvimos una experiencia igual interesante en el Open antes de la clasificación, que fue buscar profesionalizar el Open en sí, y de hecho los dos hicimos un esfuerzo porque tú me llevaste Pantofa, que fue un esfuerzo de tu parte desde el punto de vista logístico, económico. Por mi parte también tomarme el tiempo para estar allá contigo esos 3 días y después obtener un resultado óptimo, pensando en ver un Open como una instancia como de laboratorio. O sea, me gustaría que quizás tú dieras tu parte de esa faceta que nos saltamos recién, de cómo fue el Open para ti, porque igual antes ya habías venido de una experiencia que no fue muy alentadora. O sea, de hecho yo me acuerdo que generó una frustración, generó también un tema de, puta que lata que me hayan quitado esta cantidad de reps, por ejemplo. ¿Cómo fue el Open para ti logrando clasificar? Bueno, este fue como un mini camp que tuvimos yo, o sea, bueno, le habíamos conversado y yo se lo dije al SEDA, se lo dije a mi señora, se lo dije a mi bebé, yo este año voy a clasificar, sí o sí, y lo cumplí. El año pasado, creo que para mí eran los movimientos que eran más cómodos para mí, que era la sentadilla, el front squat, el pistol, y yo dije, ya, este es mi año, porque me toca muy fácil, esos movimientos se me hacen fáciles. Y miro, me llega una notificación, 110 no rep. Entonces, estar reclamando, haciendo, ¿cómo se llama? Reclamar las reps, que no. Al final fue una frustración grande porque pensé que los movimientos que a mí se me hacían fácil me iba a ir mejor y al final tuve más no rep. Y me dejó afuera. Había quedado como séptimo, octavo por ahí. Y que eso me tiró como a 14, así de golpe. Y ya dije, y ahí estuve, tengo 42 años, ¿me retiro o le doy? Y bueno, que ahí también fue, mi familia me dijo, es lo que te gusta, tienes que lograrlo. Al final, de esto se trata esto, yo creo que en el deporte uno más pierde que gana, así que al final acá estamos, nos fuimos al barco de nuevo, fuimos con actitud más profesional y se logró. Y espero el otro año volver y volver más preparado y con una cabeza diferente, ir a buscar un podio o último recuperar el puesto de clasificación, pero sentí, al menos yo, que fui demasiado confiado, no fui como con actitud ganadora. Y eso igual parte de uno también reconocer las cosas que a uno le falta. Yo creo que eso es más crecimiento que hice por el ego y decir las cosas no, que fue el aire acondicionado, que este viejo al lado es más grande. Algo que lo he mencionado, porque eso no fue un factor al partido, fue completamente error mío y yo creo que el próximo año vamos con actitud, vamos a destruir a estos viejitos. Con todo, buenísima. Mm. Mike, no sé si a ti te queda algo más respecto a este proceso de Games, si no, a mí me quedan algunas preguntas más como ya yendo al final de la conversación. No, a mí me da gusto poder verte de esa forma, Seba, y creo que también inspira. Yo creo que la mentalidad puede mucho más que todo y muchas veces me gusta que historias o anécdotas como las tuyas puedan llegarle a alguien más, puedan llenar ese vacío de decir o de justificar no ir a entrenar o no hacer nada, mantenerse sedentario, incluso si no son competitivos, porque todo este deporte, nuestro deporte, lo que hacemos surge primero como un hábito y después se vuelve más competitivo. Yo creo que me gustaría felicitarte o sea, también agradecerte por esto
que esto siga adelante como tú muy bien lo estás planteando, y creo que te merece su festejo, su aplauso y todo. Así que a seguir. Buenísimo. Oye, Seba, algunas palabras. Aquí hay muchas personas que ven el podcast que nosotros ni siquiera conocemos. Esa es la gracia de esto, que es una instancia abierta, que no tiene ningún tipo de filtro. Esto le llega a personas que son, no sé, mi mamá escucha el podcast, se lo puede compartir a alguien que es amiga, no sé, como también hay atletas y entrenadores, terapeutas que nos han hecho llegar sus mensajes. En ese sentido, esto también quizás le está llegando a alguien que no le está pasando bien por una lesión, incluso por algún tipo de accidente como el que te pasó a ti, o simplemente un atleta que no está logrando llegar a esas instancias a las que les gustaría lograr. Eh, esos desafíos, ¿cómo le podríais dar algo de tu experiencia respecto a sobreponerse, a seguir adelante? Bueno, al final, esto es pura perseverancia. Al final, yo creo que uno tiene que fijarse una meta, qué quiere lograr. Si uno no tiene meta, uno va a estar rodando en el gimnasio siempre, no va a ir para ningún lado. Al final, y otra cosa que uno tiene que hacer esto porque le gusta, no porque buscar un reconocimiento, por ganar lucas. Esto no te hace rico, pero a lo mejor eh, te va a hacer una persona que tenga más valores, que respete a la gente, que tenga una disciplina, cosas que, porque tú, como tú sabes, uno al final de todos los viajes, lo uno que compite, la inscripción, todo, al final uno pierde más dinero que lo que gana, pero al final uno tiene que hacerlo porque le nace, porque le gusta. El deporte, para mí este deporte a mí me cambió la vida, me destruyó el bolsillo, pero me mejoró la vida. Pero para la gente que está pasándolo mal, cosas, al final uno tiene que, si tiene alguna enfermedad, algún problema, alguna cosa, siempre ha sido, yo creo que siempre el deporte ha sido una vía de escape para todas estas cosas, tener una meta, lograr cosas, clasificar, ir, no sé, en rookie, en beginners, aunque sea una división muy baja, pero siempre esto te puede ayudar a que tengas una lección de vida, a lo mejor esto te va a ayudar para adelante, buscar algo que estudiar, algo en que creer, pero al menos a mí me ha ayudado, a pesar de mi avanzada edad, para competir con esta atleta. Yo creo que he aprendido mucho de la vida, de las culturas, de la gente, de los atletas, de los entrenadores, de mis competidores, de los jueces, de ver cosas que antes no veía, o respetar, pero esto a mí me ha ayudado mucho y, y creo que hemos logrado un buen camino. La gente entiende, de repente, sin conocer, se me acerca la gente y me felicita o me habla y yo creo que uno no ha hecho las cosas para eso, pero que les toque desde el corazón de alguna forma, es como ya uno ya se siente pagado con estas cosas. Totalmente. Oye, Seba, hay una pregunta que para nosotros como Philadelphia Strength es bien importante porque sabemos que tampoco hay una sola respuesta independiente con la persona que trabaja con nosotros o la persona que forma parte incluso del staff que tenemos en campamento. Todos tenemos algún abordaje con alguna singularidad, esa es la palabra. ¿Cómo ha sido para ti el lidiar con lesiones a lo largo de tu carrera deportiva? ¿Cómo te has podido sobreponer? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo sigues lidiando con estos dolores y lesiones que son parte de una persona que está buscando constantemente mejorar? Uno vive con los dolores, vive con las molestias, vive con el mal dormir, pero yo creo que mientras te puedas mover, no es una lesión para mí. Si te puedes mover, si el brazo se puede mover, no hay lesión. Entonces al final uno igual tiene que, ¿cómo se llama? Respetar también cuando el cuerpo te habla,
buscar, porque algunas veces a lo mejor no es una lesión, pero esa molestia te puede provocar una lesión o un mal movimiento, o una barra en la cabeza, no sé. Entonces, yo creo que uno igual tiene que compensar el entrenamiento duro, distinguir entre lesión y no lesión, y si no es lesión, seguir dándole, si no, tratarla y buscar la forma, o si no, uno puede sentir muy estancado con esas cosas, o con miedo de hacer movimientos, y la gracia es sentirse completamente bien en esto. Ese perfume átomo, digo, perfume máster, de frotarse con átomo antes de entrenar, ¿te pasa? Y con el, ¿cómo se llama? Caloruz por todos lados. Sí, Loción de sí, cobra. funciona. Yo tengo unos nuevos que encontré, poquito acá, poquito allá, ¡pum! 100 hashtag puchas. Buena. Bueno, No, sí se puede. Seba también, tenemos un terapeuta de confianza, por lo general también se tienen esas instancias, como dice el Seba. Yo creo que la mentalidad de un atleta que es competidor y que tiene claras sus metas, es muy difícil de que se quede parado porque le duele algo. Sin embargo, si alguien me pregunta y me dice, mira, sabéis que yo entreno para sentirme bien y no te estáis sintiendo bien y no podéis desenvolverte en tu casa, yo creo que ahí también hay que tomar, no es el mismo camino que va a tomar el Seba, ¿cachai? El Seba tiene un parámetro que es acá, tanto de dolor, umbral del dolor, por la misma lesión que tuviste, me imagino que ya que te duele la muñeca, si estáis saliendo No, adelante con una... no, Claro, estamos entonces operados de los nervios en esa cosa. operadísimo y creo que claro, ese tema es bien, bien singular de tu parte y bueno, también ahí tenemos otra similitud con el Rola, porque Rola le duele algo y entrena el 90% que no le duele y sigue adelante y después vamos, claro, adaptando la plan y buscando en los casos más avanzados un terapeuta que pueda ir trabajando esas cosas. Me quiero salir de la parte deportiva, Seba, y también al Mike lo invito a que ahí tenga su pregunta lista respecto a ya cómo ves la vida. Me gustaría que tú me pudieses decir si tienes algún libro, algún estudio que hayas hecho o alguna experiencia que te haya moldeado para ver la vida como la estás viendo ahora. Puede ser incluso un podcast que tú digas, mira, sabéis que yo consumo este podcast y me hace pensar, o algo que nos quieras recomendar. Voy a abrir más la posibilidad. Mira, ¿sabes qué? No, nada como me ha enseñado esto, ¿no? Como que es cosa mía, como que yo creo que eso, yo creo que fue porque fue criado con mi abuelo eran bastante perseverantes, y al ser deportista, me empujaron a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, y ¿cómo se llama? Seguir un camino, buscar algo y avanzar nomás, y buscar. Obviamente en el camino te vas a encontrar muchas cosas, pero la gracia es no perder el rumbo de lo que tú quieres. Pero así que haya visto un post, haya leído, es que yo leo puros libros de ¿tú sabes qué? Po? Yo me gustan cosas rojas, po, entonces yo no debería recomendar ahí de ver la historia de Chile. Po. Pero yo, ¿sabes qué? Escucho hartos podcast de chistosos, que sean chistosos, que me mantengan alegre todo el rato. Me gusta escuchar podcast chistosos, algunos del vampiro canadiense, que igual él no habla cosas chistosas, pero trato de mantenerme como con la cabeza siempre, ¿cómo se llama? Vacía de cosas, como limpia. No envenenarme con cosas. Y eso me ha ayudado mucho. Bueno, esa clave está buena. Quizás para ti es como algo convencional, pero quizás una de las cosas que más quizás aflige a la cabeza de alguien que quiere entrenar, por ejemplo, es tener la cabeza limpia, po. Porque podía estar con la cabeza en otro lado y tu sesión de entrenamiento ya no va a tener la misma calidad si estáis pensando en mil cosas. Los viejitos se ponen audífonos y tú, este no estás escuchando metal, no sé cualquier cosa, yo estoy escuchando chistes de Edo Caroe, cosas así como que para mantenerme con un alegre, po. Claro. Bueno, pero es lo que a mí me funciona, no a toda la gente le funciona lo mismo,
me gusta mucho el rock pesado, la weá, patada en el frasco, pero escucho su cumbia antes de entrenar. Vale. Son cosas que no todos pueden funcionar. Pero Exacto. Bueno, continuando con esa pregunta del Seba, ¿hay otras formas que te gustaría probar que piensas que te podrían servir, tipo meditación? O sea, me preguntaba más que todo si yo considero que no eres nada cerrado de mente como para probar alternativas, sino más bien como pensar en ver meditación o meditaciones guiadas o de repente música clásica, qué sé yo, algo así te llama la atención. bueno, acá los games, creo que a partir del segundo día para adelante, medité antes de todos los workouts. Como mi señora es profesora de yoga y me ayuda en eso, medité y en todos los workouts que medité, me fue bien. Y también practiqué mucha respiración, porque nos dimos cuenta que no sé respirar. Entonces, aprendí a respirar. De hecho, yo ocupo no sé si el SEA que ha entrenado conmigo, yo ocupo una cosa para respirar, una cosa nasal, y ocupo el protector en la boca que él te permite el aire. He entrenado 2 semanas sin eso y me ha ido mejor en los workouts que usando eso, solamente concentrándome en la respiración. Y, y de hecho, me ha ayudado también para ácido láctico, ¿no? Yo no sé qué cosa científica habrá, pero me ha ido mucho mejor de lo que me iba antes. Uh-huh. Y yo creo que siempre uno tiene que buscar opciones. Alguna vez alguna opción te va a servir. No creo que todas, pero alguna te va a servir. Me dijeron ustedes, ahora igual estoy aplicando eso de meterme en la agüita helada, porque ya de repente los workouts de SEO hace 400 sentadillas tienen que sanar de alguna forma, no psicológicamente, pero, pero sí está funcionando, me ha funcionado. Ahora la respiración es de meditación. Nunca he probado con la música clásica, voy a tratarla. Y a nivel de alimentación, de suplementación, ¿qué podrías mencionar de eso? Claro. No, nunca recomiendo pichicata, pero a mí lo que yo siempre he ocupado y me ha servido mucho es la vitamina, creatina, tomo aminoácidos, tomo proteína, tomo multivitamínico, porque me pasó un tiempo, tú sabes que después de entrenar provocas un lapso como que se te bajan las defensas. Ese lapso siempre yo me resfriaba y me enfermaba, entonces estoy tratando de cubrir todo eso que antes me afectaba y me ha funcionado. Estoy tomando también ZMA, tomo glucosamina con dritina, que esa es para las articulaciones, que me ha servido mucho, que me lo recomendó un levantador. ¿Qué más estoy tomando? También, como nosotros tomamos muchos suplementos, estoy tomando también ese protector para flora intestinal, eh, probióticos, estoy tomando muchas cosas y creo que todos se han complementado bien. Cuando ya los tratamientos están demasiado fuertes, estoy también aplicando un poquito su scoop de carbohidrato en polvo de alta absorción, porque comiendo un pan o cosas así, no te da el requerimiento que quieres con el carbohidrato que necesitas, que al final es el petróleo, y todo eso me ha estado funcionando. Bueno, igual hay harta inversión, más la proteína. Más las zapatillas, Seba. Ah, sí, zapatilla mensual, así como los pros. Pero Bueno, la diferencia es que a los pros la Nike le hace llegar a la puerta de su casa 5 pares, sí, man. es que yo, bueno, ya tengo harta zapatilla por el hecho de que como yo siempre ando con prótesis diferentes, todo, tengo que buscar una acomodada y ya, mano, ya sé cuáles son los días que me sirven, cuáles no. Tengo una colección ahí de cosas que no me sirven nuevas. Buena, Seba. Oye, Seba, esta última pregunta se la hacemos a todos los invitados, que tiene que ver con algo que no necesariamente todos tienen identificado. Sí, quizás
queda en la reflexión, no hay ningún problema, pero tiene que ver con qué mensajes sientes que entregas con lo que haces. ¿Cuál es tu mensaje al mundo, por decirlo así? ¿Qué es lo que promueves con tu práctica? Yo creo que trabajo duro, perseverancia y humildad, siempre. El ego se deja afuera del gimnasio, siempre. Bueno, Seba, son tremendos y eso que acabáis de decir. No es menor, sobre todo después de escuchar toda tu historia. Bacán la cercanía de siempre, Seba. Me gustaría saber, nosotros tenemos un ping-pong al final, antes de hacer la despedida y si tenía algunas palabras para cerrar, el Mike lo mismo. Ping-pong, respuesta rápida, preguntas sobre gustos personales, ¿café o mate? Yo café. Team Café, vale. Ejercicio odiado, pero que haces frecuentemente. Burpee. Creo que es el que más se repite. Team Perro, O Team doble under Gato. por ahí, por ahí. O dos grandes, mira. No, ahí no. Son los Más- dos, a mí me encantan los dos. Pero yo soy de gato, Vale, porque no me caga un perro en la casa. vale, perfecto. Team Gato. Canción favorita para empezar a moverte o algún estilo, algún grupo. Yo sé que tenéis música, mucha música de nicho. Algo que tú digas ya con esta no fallo para aprenderme. Oh, tengo mucho. A ver, ¿qué puede ser? A ver. Un Motley Crue. Girls, girls, girls. Ajá, no sé. Oye, fuiste a verlo allá en Las Vegas. Sí. Uy, qué pedazo de show, estos viejos, weón. Tienen como 100 años, weón. No tienen ni una arruga, weón. Está buena la operación allá, weón. Última del ping-pong. Comida prohibida, irresistible. Oh, prohibida y irresistible. Prohibida entre Oh, comillas. oh, sus rolls, sus sushi, sus rolls. Bueno, bueno. Perfecto. Bueno, muchachos, conocimos al Seba en diferentes facetas, hablamos de su historia, de su entrenamiento, lo que fueron los games de ahora, que fue hace poco, hace un mes atrás. Algunas palabras al cierre, Seba, después Mike también, para la audiencia que nos escuchó hasta el final. Bueno, gracias por este espacio, para que la gente me conozca. Y le diría a toda la gente que entrene duro, que todos podemos lograr las cosas. Así que hay que ponerle un poco de corazón y se logra. Gracias, Seba. De mi parte, también agradecido, Seba, por toda la conversa, buena charla. Y creo que para complementar la pregunta del Seba, creo que tu legado va hacia las personas que fallan o fallamos. Si esto nadie se escapa de esto, en la forma en la que pensamos, cómo ver las cosas de manera positiva, cómo sacar una oportunidad de todo. Y creo que eres un ser que expresa todo eso. Así que agradecido y felicidades también. Vale. Gracias. Y bueno, yo me despido también de todas las personas que llegaron hasta acá. Les agradecemos siempre el estar participando, enviando sus mensajes. Siempre está la invitación de abajito en el pie de este video, sea donde lo estés escuchando, vas a tener una pequeña descripción y también nuestras redes sociales, la red social del Seba, ahí para que lo sigan, para que puedan ir estando al tanto de su carrera deportiva. Y por qué no, enviando mensajitos, sus dudas, algún comentario respecto a algo que se haya hablado, siempre es bienvenido. Tenemos varias cosas que se vienen como Philadelphia Strength, entre ellos se viene el Training Camp, estate atento que ya sale toda la información. Y por lo demás, ha sido un gustazo poder conversar. Mike, gracias por estar. Seba, un honor tenerte con nosotros y nos veremos en el próximo episodio. Chao, chao.